Hola, bienvenidos a este módulo de vigilancia epidemiológica del sarampión. Mi nombre es Rosario Quiroga, soy médica, salubrista, epidemióloga y experta en vacunación. Voy a invitarles a que de manera conjunta reflexionemos un poco sobre esta enfermedad que ha sido ya eliminada en nuestro país y también en la región de las Américas. El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa, viral aguda, y que ha sido ya eliminado en nuestro país el año 2000. En octubre del año 2000 se reporta el último caso correspondiente a una cadena de transmisión endémica. Pero 16 años después es que recibe la certificación de haber eliminado el sarampión junto a otros países de la región de las Américas. Luego, un año después, en 2017, todos los ministros de salud de la región aprueban el Plan de Acción para la Sostenibilidad de la Eliminación del Sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita en las Américas para el periodo 2018-2023. ¿En qué consiste este plan? Consiste en los siguientes elementos. En primer lugar, todos los países se comprometen a lograr coberturas de vacunación homogéneas a nivel nacional y también a nivel subnacional. Esto con la vacunación regular en toda la red de servicios del país. Debiéramos lograr al menos el 95%, pero de manera homogénea en todo el país. Además, cada que se realice una campaña de vacunación, de seguimiento a la eliminación, vale decir, a los menores de 5 años cada 5 años, se esperan los mismos resultados, 95% con coberturas a nivel nacional y también a nivel municipal. Por otro lado, debemos fortalecer la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad para detectar precozmente cualquier caso importado que ocurra en nuestro país. Una vigilancia eficiente, eficaz, que nos permita detener e impedir la propagación de cualquier brote frente a una importación de esta enfermedad. Pero además debemos fortalecer las capacidades no solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental y municipal, porque un caso de estos requiere la acción coordinada y conjunta de todos los niveles para poder mitigar, para poder controlar el brote oportunamente en nuestro país. Debemos además establecer los mecanismos estandarizados para responder de manera adecuada frente a la importación, frente a la ocurrencia de uno de estos casos, y para ello debemos formar los equipos de respuesta rápida. Y finalmente tener una comisión nacional que monitoree el cumplimiento del plan en cada uno de los hitos mencionados. Hablando de la clínica de esta enfermedad, vamos a decir que se caracteriza por un periodo prodrómico y luego un periodo exantemático. El periodo prodrómico se caracteriza por la fiebre. El sarampión cursa con fiebre, además de un malestar general, y puede presentar síntomas respiratorios como la tos, rinorrea y conjuntivitis. En algunos casos se ha observado las manchas de Koplik que tienen una aparición fugaz. Son manchas blanquecinas que aparecen en la mejilla a la altura de los molares y con un halo eritematoso. Este suele desaparecer antes del inicio del exantema. Dura entre 2 a 4 días e inclusive en algunos casos se ha visto su permanencia por más tiempo. Después de este periodo prodrómico, que es inespecífico, que es muy común con otro tipo de enfermedades, se presenta el exantema. ¿Cómo es este exantema? Es máculo-papular, no vesicular. Esto es muy importante tenerlo en mente, porque así podemos sacar del grupo de enfermedades exantemáticas las varicelas, por ejemplo, que cursan con vesículas y que evidentemente las hace diferenciar del sarampión. Este periodo exantemático se inicia 3 a 7 días después del anterior periodo y dura entre 5 a 6 días. ¿Dónde se inicia?
detrás de las orejas, luego pasa a la cara y luego va descendiendo hacia el tórax y finalmente las extremidades. Es decir, tiene un curso céfalo-caudal. También pueden aparecer otros síntomas como la anorexia y la linfoadenopatía generalizada. ¿Cuándo se complica el sarampión? Se complica sobre todo cuando ocurre en lactantes desnutridos y también en adultos. Es decir, esa idea de que el sarampión es benigno y que no causa la muerte ni se complica es una verdad a medias, porque si afecta a poblaciones vulnerables puede llegar a ser letal. Cuando existen mayores consecuencias, cuando hay réplica, cuando se da la réplica vírica, en el momento en que el virus del sarampión se está multiplicando en nuestro organismo, pero también puede darse infecciones bacterianas sobreañadidas, produciendo otitis, neumonías, diarreas, desnutrición. En los desnutridos se agrava su desnutrición, deshidratación, encefalitis, panencefalitis esclerosante aguda. Es decir, el sarampión cuando se complica realmente es grave y letal. En la patogénesis de esta enfermedad tenemos dos momentos muy importantes. Una se refiere a la viremia primaria, que ocurre en el sitio primario de la infección, son los macrófagos alveolares o las células dendríticas donde tiene el primer contacto el virus, y 2 a 3 días después que se replica en el pulmón, el virus se propaga hacia los tejidos linfoides regionales, seguido luego de una infección sistémica. Luego, a los 5 a 7 días, se da una mayor replicación viral y es cuando las defensas disminuyen de los niños o de las personas afectadas, pasa a los sitios reticuloendoteliales distales y regionales, migran los linfocitos y las células dendríticas hacia las capas subepiteliales y se transmite el sarampión hacia estas células. El virus se libera por el tracto respiratorio. El agente infeccioso de la enfermedad es el virus del sarampión, que pertenece al género Morbillivirus de la familia Paromyxopiridae. Hay varios genes víricos de esta enfermedad y se ha demostrado, y por el tipo de linaje es que podemos decir cuál es el origen de esta enfermedad, ¿no? En qué continente se está dando más una enfermedad. Por eso es importante el análisis en laboratorio, porque es ahí donde identifican al virus, su linaje, y podemos saber de dónde vino la importación. Por ello es importante tomar las muestras de una manera adecuada, porque podemos llegar a este tipo de análisis. Este virus se inactiva con el calor, con la luz, con el pH ácido, con el éter y la tripsina. El ser humano es el único reservorio natural del virus. Esto es importante, por eso es factible eliminar esta enfermedad, porque solo el ser humano es el reservorio de esta enfermedad. Y el modo de transmisión se da a través de las gotitas expulsadas del aparato respiratorio o que están suspendidas en el aire y que entran en contacto con las mucosas de las vías respiratorias altas o la misma conjuntiva. El tiempo de incubación es de 10 días, el tiempo promedio, pero puede extenderse inclusive hasta los 21 días, ¿no? Aquí entra en juego la idiosincrasia personal. Por eso es que nosotros tomamos como rango entre los 7 y los 21 días como periodo de incubación. La transmisibilidad se da 4 días antes de que aparezca la erupción hasta 4 días después. ¿Dónde radica la importancia de la transmisibilidad? Porque es en ese periodo en que la persona, el niño o el adulto o el adolescente que tiene la enfermedad es capaz de transmitir a otra persona. Por eso es que es importante, la fecha de inicio de la erupción es clave para poder definir medidas de control, inclusive para poder hacer censo de contactos, para poder identificar dónde se ha podido contagiar esta persona y a quienes probablemente pudo contagiar. Por eso es importante la fecha de inicio de erupción para poder hacer esta investigación. Se dice que hasta el 90% de los contactos de un paciente confirmado con sarampión
que no han enfermado o no han sido vacunados, el 90% con certeza va a ser sarampión. Entonces, ahí está la importancia de la transmisibilidad. La susceptibilidad es universal. Todas las personas son susceptibles a contraer la enfermedad si es que no han sido adecuadamente inmunizadas o no han estado en algún momento de su vida en contacto con la enfermedad. Entonces, es universal la susceptibilidad hacia el sarampión. ¿Cómo se obtiene la inmunidad? De manera natural, a través del virus salvaje del sarampión, y de manera activa con la vacuna. Son las dos formas de contraer o de adquirir inmunidad más bien. Con una dosis se logra el 95% de inmunidad y con 2 dosis el 100%. Por eso es que el PAI en su esquema coloca 2 dosis para tener inmunidad completa. También la madre pasa anticuerpos maternos a su bebé y estos le duran hasta los 9 meses. A los 6 meses ya empiezan a declinar los anticuerpos maternos, pero a los 9 meses es cuando se observa una caída más brusca. Por eso, otra vez, en el esquema vacunal se pone vacunación a los 12 meses de edad. El diagnóstico del sarampión se realiza con 3 componentes: el componente clínico, epidemiológico y de laboratorio. Clínicamente es necesario observar en la persona fiebre y erupción maculopapular no vesicular. Si estamos frente a un cuadro de esta naturaleza, estamos hablando clínicamente de un sarampión. Epidemiológicamente, necesitamos conocer el estado vacunal del paciente. Si el paciente tiene 2 dosis de sarampión, difícilmente eso es sarampión. Tenemos que descartar más bien sarampión. El otro elemento que se toma en cuenta es si viajó al exterior o en su defecto recibió visitas en su casa de personas que llegan del extranjero, sobre todo de aquellos países donde conocemos que hay transmisión de la enfermedad. Entonces, ese es otro factor que debemos tomar en cuenta. Y por último, contacto con casos similares. Si un escolar, por ejemplo, nos menciona que en su escuela ha visto casos parecidos que cursan con fiebre o erupción, es un dato más que nos está llamando a sospechar sobre el sarampión. Y con el componente de laboratorio vamos a hacer varios exámenes que nos va a permitir confirmar o descartar si se trata de un sarampión. En la siguiente lámina vamos a ver, por ejemplo, cómo una muestra serológica, una muestra de sangre de estos casos, nos va a servir para identificar estos anticuerpos. Si tomamos la muestra entre los 6 y 28 días, vamos a poder observar las IgMs que nos están hablando de una infección aguda. Cuando en el laboratorio nos sale IgM positivo con una muestra tomada entre los 6 a 28 días, estamos frente a una infección aguda de sarampión, ¿no? En cambio, si encontramos una IgM negativa en una muestra adecuada, tenemos la capacidad suficiente para descartar el caso a través del laboratorio. Si la muestra la hemos tomado muy temprano, digamos el mismo día de la erupción o el segundo o tercer día, debemos tomar una segunda muestra a los 15 días para hacer otro análisis, un análisis de la IgG. Comparamos los resultados de ambas muestras y si vemos una cuadruplicación de la IgG, estamos otra vez frente a un caso de sarampión, ¿no? Entonces es importante por ello el que tomemos muestras adecuadas de suero. Pero en la norma del PAI dice, tome esta muestra en el primer contacto. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que se toma la muestra del suero, tomamos el hisopado nasofaríngeo. Y ese hisopado nasofaríngeo nos permite realizar el aislamiento viral, porque el 95% de los casos que cuentan con hisopado nasofaríngeo antes de los 5 días, el 95% va a ser capaz de detectar un virus. Por eso, más temprano el hisopado nasofaríngeo, más posibilidad tenemos de detectar el virus. Entonces, de una sola vez tomamos la muestra de suero y tomamos el hisopado nasofaríngeo. Luego tenemos
estos diagnósticos diferenciales que nos van a permitir entender por qué nos ponen internacionalmente esa tasa de 2 por 100.000 habitantes, 2 casos sospechosos de sarampión por 100.000 habitantes. Porque vean ustedes todo este listado de diagnósticos que cursan con fiebre y con exantema maculopapular no vesicular. Por lo tanto, ese 2 por 100.000 se queda pequeño inclusive. Yo quisiera hacer un alto particularmente por ejemplo, en enfermedades como las arbovirosis, debido a las zonas endémicas que tenemos en el país, en Santa Cruz, en el oriente del país e inclusive en algunos valles, donde existe dengue. Y el dengue, un 20% del dengue cursa con exantema. Y por lo tanto, ese 20% tiene que ser captado por el sistema de vigilancia del sarampión. Otro ejemplo importante son las reacciones alérgicas medicamentosas. No podemos pasar por alto y decir una reacción alérgica. No, señor, si tiene fiebre más erupción, podemos sospechar a la par con una reacción alérgica medicamentosa, pero también hágale una ficha para sarampión, ¿no? Para dar algunos ejemplos. Y ustedes van a ver que la diferencia clínica que hay entre el sarampión, la rubiola, la roceola, eritema infeccioso y la escarlatina es bien pequeña. Por lo tanto, a la hora que se sospecha sobre escarlatina o eritema, también debemos sospechar con sarampión porque tienen diferencias muy pequeñas. De pronto, una de las diferencias es que la escarlatina tiene un periodo de incubación más corto que el sarampión, pero muchas veces los mismos pacientes no saben decirnos hace qué tiempo empezaron a tener síntomas de malestar, ¿no? Y a veces es difícil calcular el periodo de incubación. Por lo tanto, la recomendación es que sospechemos a la par con aquello. Fiebre, todas estas enfermedades cursan con fiebre. Exantema, todas estas enfermedades tienen ese exantema maculopapular y cefalocaudal, sarampión, rubiola, cefalocaudal, eritema infeccioso también. La roceola es la que presenta primero en el tórax y la escarlatina que se presenta en todo el cuerpo. Pero luego los síntomas respiratorios como conjuntivitis, tos, coriza, es casi, diría yo, típico del sarampión. Ahí sí hay una diferencia, los síntomas respiratorios se presentan más con el sarampión que con el resto de las otras enfermedades. No digo que no se presenten, es más raro que se presenten en las otras enfermedades, pero es más típico del sarampión. Por lo tanto, estas son algunas pequeñas diferencias que existen con estas enfermedades. Ahora veamos con las arbovirosis. Por favor, en el área endémica del dengue, de la chikungunya, Zika, no descartemos clínicamente estos casos de ser sospechosos de sarampión. Tenemos reportadas en brotes documentados en países vecinos, donde el primer caso en brote de un país por el cual casi perdió su condición de recertificación, sospechó de dengue y no de sarampión, y después de toda la investigación, pero cuando ya se había propagado el brote, resultó ser un caso de sarampión. Entonces, les invitamos a que revisen cada uno de estos signos y síntomas de estas arbovirosis y se van a dar cuenta que las diferencias no son sustanciales y por lo tanto debemos estar pendientes del sarampión, más aún en estos lugares que cursan con estas otras enfermedades. Tratamiento no existe para el sarampión. Lo que hay es un tratamiento sintomático para la cefalea, mialgias, artralgias con analgésicos y antipiréticos. Sí se recomienda, sobre todo para disminuir la letalidad, sobre todo con sarampión, es la administración de megadosis de vitamina A a los chicos menores de 5 años con intervalo de 24 horas. Las medidas de control frente a estos casos. En primer lugar, tenemos que mencionar la educación y el plan de vacunación. Esto tiene que ser en dos dimensiones, de manera personalizada en los consultorios, en los servicios, en los hospitales,
y también de manera masiva en reuniones de grupos donde hablemos sobre los beneficios de la vacunación, la importancia de tener 2 dosis de esta vacuna para estar completamente protegidos contra esta enfermedad. Y también si ya nos encontramos frente a un brote, es en estos momentos que también debemos decir que vamos a ampliar los rangos de edad. Regularmente vacunamos a los niños de 1 año, pero si estamos frente a un brote, probablemente tengamos que retroceder hasta los 9 meses y extendernos inclusive hasta 10, 12, 15 años, dependiendo de la situación epidemiológica. Y bueno, y utilizar también ahora la multimedia, que es una información muchísimo más veloz. El control del paciente, aislamiento domiciliario. Solamente los complicados deben ir al hospital porque corremos el riesgo de provocar una infección nosocomial por el sarampión. Entonces los niños no complicados deben tener aislamiento domiciliario. Y bueno, si ya llegan complicados al hospital, cumplir con todas las medidas de bioseguridad hasta que pase el periodo de los 4 días post-erupción. La notificación inmediata, el llenado de la ficha, la toma de la muestra de manera adecuada y censo de contacto. Las precauciones generales son lavado de manos frecuente antes y después de cada procedimiento, el uso de barbijo, gafas, mascarillas de protección y sobre todo el personal debe estar vacunado con sus dos dosis. El control en la comunidad es también parte importante de las medidas de control, y la extensión de la vacunación se la realiza con base a la evaluación de riesgo. Si nuestra evaluación de riesgo nos dice que el número de susceptibles es muy elevado, es que se van a tomar decisiones como realizar campañas de vacunación en el barrio, en el municipio, en el departamento, e inclusive podemos tomar la decisión de hacer una campaña nacional frente a un caso confirmado, siempre buscando el cumplimiento del 95% de cobertura, y tenemos que priorizar poblaciones cautivas, priorizar poblaciones más vulnerables, porque ellos son los que más se complican y corren el riesgo de fallecer. El objetivo de la vigilancia epidemiológica del sarampión es el de proveer a los tomadores de decisiones de información oportuna, válida y confiable. Con estos datos es que se toman las decisiones. Mencionaba hace un momento respecto a la magnitud de las acciones de control. ¿Eso con qué se realiza? Pues es con los datos de la vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta vigilancia? Lograr que la notificación sea inmediata de todos los casos, que se realice una investigación dentro de las 48 horas, que se tomen muestras adecuadas en el primer contacto que se tenga con estos casos y orientar las medidas de control. Se tiene evidencia de que cuando se vacuna antes de las 72 horas de iniciado el control, podemos controlar el brote. Luego de este periodo ya es muy difícil. Y realizar búsqueda periódica de casos similares que podrían no haber sido captados por el sistema. ¿Cuál es el punto de partida en la vigilancia epidemiológica? La definición de caso. Este es el punto neurálgico de la vigilancia epidemiológica, y es el caso sospechoso. Y ya lo hemos mencionado reiteradamente, para nosotros es sospechoso de sarampión cualquier persona que curse con fiebre más erupción maculopapular no vesicular. Estos casos sospechosos, después de haber sido investigados, corren 2 caminos. Uno, o se confirman por clínica, por laboratorio y por epidemiología, o por nexo epidemiológico también, como caso confirmado, o se descarta. Esa es la siguiente alternativa. Una vez ya confirmados los casos, ya a nivel de epidemiología departamental, se identifica si es un caso importado, si es un caso relacionado a la importación, si es un caso con fuente de información desconocida. Entonces esa ya es una etapa siguiente en la investigación. Casos que no han sido investigados adecuadamente son clínicamente confirmados. Realmente no es bueno tener estos casos porque demuestra una debilidad del sistema. Y también podemos identificar casos endémicos.
probablemente no identifiquemos al primer caso de un brote, sino mucho después, pero la investigación nos permite determinar si fue el primer caso o no. También la investigación nos permite encontrar casos postvacunales, pero estos casos postvacunales tienen características muy especiales. La primera es que recibió la vacuna 7 a 14 días antes y la erupción es mucho más fugaz, es más corta y además no presentan síntomas respiratorios, ¿no? Y la investigación exhaustiva no logró detectar casos primarios. Además que la muestra de sangre fue tomada en el periodo de 8 a 56 días después de la vacunación. Finalmente, el aislamiento viral va a decir si es un virus vacunal o es un virus salvaje. El segundo paso de la definición de casos es la notificación. Esta tiene que ser inmediata. El sarampión está dentro de la lista que tiene el Ministerio de Salud de enfermedades que deben ser notificadas de inmediato, dentro de las 24 horas de conocido el caso. Luego, semanalmente debemos confirmar este caso, que notificamos de manera inmediata, utilizando el formulario 302 del SNIS-B. También hay otra modalidad de notificación semanal negativa que se refiere a reportar cero. Por ello es que se denomina notificación semanal negativa y es muy importante porque significa que el sistema de salud está alerta, está pendiente, por eso notifica cero. La investigación es la herramienta principal para la investigación del sarampión y de todas las enfermedades prevenibles por vacuna. La herramienta de apoyo es el registro de la ficha epidemiológica. Esta ficha epidemiológica debe ser registrada por todos los que intervienen en la investigación. Toda la parte clínica por el médico, la parte epidemiológica por epidemiología de laboratorio, también por el personal de laboratorio, porque lo que además queremos es que sea una investigación con un equipo multidisciplinario. No es responsabilidad de una persona o de la enfermera, es responsabilidad de todo el equipo de un establecimiento de salud. Lo primero que va a hacer este equipo es la construcción de una línea de tiempo que con base al inicio de síntomas va a poder determinar cuál fue la fuente de infección de este caso y cuáles son los contactos con los que estuvo relacionado este paciente y que por lo tanto podrían ser casos potenciales de sarampión. Tomar las muestras adecuadas, tanto de sangre como el hisopado nasofaríngeo, y además hacer la investigación a nivel comunitario con la investigación en la comunidad, en otros establecimientos de salud o de educación o religiosos, etc. Y todo esto se debe realizar dentro de las 48 horas. En cuanto a la evaluación de riesgo, debemos mirar los últimos 5 años, cómo estuvieron las coberturas de vacunación en la zona y determinar si el acúmulo de susceptibles es igual a una corte de recién nacidos y si es así, estamos frente a un gran brote de la enfermedad. Por lo tanto, es importante contar con estos datos de los últimos 5 años, sumarlos y hacer los cálculos correspondientes para tomar las decisiones que corresponden. También debemos evaluar la vigilancia. Si es una zona donde se caracteriza por la ausencia de casos, varios años con 0 casos notificados, no realiza la notificación semanal negativa, no realiza reportes de búsqueda activa institucional ni comunitaria, estamos frente a un lugar con debilidades en su sistema de vigilancia. También ingresa esto como un elemento de la evaluación de riesgo. Y si en el área no tenemos personal capacitado para dar una respuesta estandarizada, rápida y oportuna frente a un caso, nuevamente estamos hablando de debilidad. Y si finalmente es un municipio turístico, con festividades culturales, religiosas y frontera, de paso además un municipio fronterizo, cuenta con todos los ingredientes para decir este es un municipio de riesgo. Entonces esta evaluación hay que hacerla en todo momento frente a la ocurrencia de un caso sospechoso. Finalmente, dentro de los 30 días tenemos que clasificar los casos con los 3 criterios que hemos mencionado
El Comité Departamental de Inmunizaciones tiene que evaluar la clasificación de casos que hace el PAI departamental, ratificarlos con su firma. Y si existen casos que son complejos o que no existe consenso en el Comité Departamental, se elevará al Comité Nacional para que ellos ratifiquen o rectifiquen esta clasificación. El responsable de la vigilancia en el establecimiento es custodio de la documentación. Hay 3 informes que se deben entregar. Uno al inicio, a la hora en que se hizo el reporte del caso, un segundo informe con las actividades complementarias de control y finalmente el informe final, que ya es completo desde el inicio del reporte del caso hasta la clasificación final. El expediente del caso debe tener la copia de la ficha, la historia clínica, evolución, tratamiento con todos los exámenes complementarios, copia de los resultados del laboratorio, la copia del carnet de vacunación y el informe que habíamos mencionado en los 3 momentos. Finalmente, se debe retroalimentar al personal del establecimiento de salud donde se ha notificado este caso. ¿Cómo vamos a evaluar la vigilancia epidemiológica, el desempeño de la vigilancia? Primero vamos a ver qué porcentaje de las unidades notificantes que debían notificar han notificado. Hagan el ejercicio en cada uno de sus municipios. Segundo, vamos a ver si cumplimos con esa tasa de 2 casos sospechosos por cada 100.000 habitantes. Hagan el ejercicio con la población de su municipio y vean si cumplimos con este indicador. El tercer indicador es porcentaje de casos sospechosos que han sido investigados dentro de las 48 horas. ¿Cómo se cuenta? Desde el momento en que se notifica hasta que se inicia la investigación. Si es 48 horas, entonces estaríamos cumpliendo con ese indicador de desempeño y le pondremos la clasificación correspondiente. Porcentaje de casos con muestra adecuada. De los 100% de casos que hemos notificado, debemos tomar la muestra, tanto la muestra serológica como la muestra del hisopado nasofaríngeo. La meta es 100%, ¿no? Así es. Respecto a las muestras que llegan al laboratorio, todas las muestras deben llegar hasta el laboratorio de referencia nacional. En Bolivia tenemos 2, Cenetrop e INLASA. Desde que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio deben pasar 4 días, debe ser menos de 5 días. De nada serviría todo el esfuerzo que se hace a nivel de terreno si estas muestras no llegan hasta el laboratorio, por varias razones, por lo delicado del asunto, pero también por la calidad de la muestra. Tenemos que ver que su conservación sea la adecuada. Y el laboratorio, ese es el último indicador, el laboratorio tiene la obligación de entregar resultados antes de los 4 días. Entonces, como ustedes pueden ver, hasta aquí estamos evaluando el desempeño de la vigilancia desde que tomamos la muestra hasta que tenemos el resultado. Y luego vienen estos 2 indicadores que miden el desempeño a nivel departamental, porque es el nivel departamental el que clasifica finalmente. Antes de los 30 días, el 100% de los casos deben estar clasificados, como descartados o como confirmados, y con la revisión de su Comité Departamental de Inmunización. Finalmente, el diagnóstico final. La gente tiene derecho de conocer, si no es sarampión, entonces qué es lo que tiene. Por ello es que debemos tener un diagnóstico final de todos los casos que estamos descartando, pero que ingresaron al sistema como sospechosos. Estos 2 indicadores son para el programa departamental. Bien, hemos concluido con el módulo de sarampión. Espero que haya captado el interés de ustedes. Bueno, y los invito a revisar toda la documentación que existe en la plataforma y los espero en el foro para responder las preguntas que ustedes tengan al respecto. Y yo también estaré deseosa de escuchar sus aportes. Gracias.